Era el año 2009, cuando en Ecuador se firmaban los primeros acuerdos con Petrochina y Unipec. Se trataba de un acuerdo ventajoso, créditos multimillonarios a cambio de crudo. Sin embargo, bajo los términos de estos acuerdos se ocultaba una trama que acabaría costándole al país más de $5.000 millones. Gaby, amigos, buenas tardes. Pues minutos antes de las 10 de la mañana, los abogados del empresario Enrique Cadena llegaron acá a la Fiscalía en Quito, mientras desde México compareció el empresario a través de videoconferencia. Fue una diligencia que duró alrededor de 2 horas. Él rindió su versión voluntaria en el caso Petrochina, cuya indagación se abrió en el año 2016 y a la que se adjuntó la denuncia presentada en septiembre pasado por el Colegio de Abogados de Pichincha y Fernando Villavicencio, quien asegura que por la intermediación petrolera a China y Tailandia, el Estado ecuatoriano habría perdido alrededor de $2.200 millones y señala a Enrique Cadena como uno de los posibles beneficiarios. La versión fue receptada en Quito por el fiscal Fabián Salazar, quien dio estas declaraciones. ¿Pedida por la Fiscalía o fue iniciativa del señor Cadena? Pues es por iniciativa de la persona que quiera colaborar, y la Fiscalía tiene que estar abierta. Es un expediente sumamente extenso y que tiene que seguir sustanciándose a fin de obtener los resultados deseados y poder dar una respuesta a la ciudadanía. ¿Supuesto delito, doctor? Estamos viendo qué delitos pueden configurarse. Puede haber uno o puede haber concurrencia delictual. ¿Qué contratos petroleros investigan? Es el caso Petrochina. No puedo adelantarme porque está en reserva. El abogado de Enrique Cadena deslindó la responsabilidad de su cliente en una posible irregularidad cometida en la intermediación de la venta petrolera a China. Escucha. El señor Enrique Cadena es un empresario que viene desarrollando diversas actividades en diversas áreas, telecomunicaciones y tantas otras, pero en conclusión y en definitiva, el día de hoy el señor Enrique Cadena ha ratificado lo que a través mío lo ha hecho en otras ocasiones, y es su absolutamente ninguna participación en los procesos de comercialización de petróleo de Ecuador hacia China. El presidente de aquel entonces, Rafael Correa, promovía las propuestas de una solución estratégica, que fue asegurar el financiamiento chino garantizando la distribución de crudo, y así se firmó acuerdos para su venta anticipada, en donde se comprometió al país en la entrega de barriles de petróleo. Se obtuvo alrededor de 9.970 millones en créditos con altas tasas de intereses que superaban el 7%, mientras que el crudo se vendía a bajos precios. Esto llevó a un desequilibrio que generaría pérdidas. De Petrochina no hay absolutamente ninguna responsabilidad en parte. Conceptualmente son excelentes operaciones. Se dividen en crédito que me da un banco y garantizo suministro de petróleo. El crédito del banco entra al presupuesto, la venta del petróleo entra al presupuesto y se paga el crédito con impuestos, con lo que hay en caja, no con petróleo directamente. La estructura financiera dependía de intermediarios como el grupo Gumbor, que controlaban la comercialización de crudo hacia China y otras naciones asiáticas. La meta de estos acuerdos era erradicar intermediarios y optimizar los precios para Ecuador. Sin embargo, la situación fue diferente. Las compañías intermediarias y representantes locales obtuvieron beneficios de la reventa del petróleo, llevándolo a mercados de América Latina y Estados Unidos a costos más elevados. Lo que no se expresaba de manera pública era que el costo del barril no correspondía con el valor del mercado. Cada carga hacia Asia aportaba no solo petróleo, sino también una deuda en aumento con cada tonelada transportada. Así, se inició una relación de dependencia que desde 2009 hasta 2016 otorgó más de 1.174 millones de barriles, a cambio de créditos destinados a la infraestructura. No obstante, los acuerdos solo representaban un escenario para la corrupción, que incluía sobornos, intermediarios a nivel global y cuentas en refugios fiscales. Tras la salida de Correa en 2017, las denuncias de irregularidades comenzaron a emerger. Se indicó que Alexis Mera, Galo Chiriboga y Jorge Glass formaban parte del mecanismo que aseguraba la transparencia de los contratos. Tras estas denuncias, Fernando Villavicencio, quien asumió la presidencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, obtuvo documentos públicos y confidenciales relacionados a los acuerdos de petróleo entre Ecuador y diferentes compañías. Villavicencio recopiló datos esenciales respaldadas por documentos y declaraciones. Incluía la del exdirector de Gumbor, Raimundo Kohut, quien confesó haber recibido $70 millones en sobornos.
Nilsen Arias Sandoval, exdirector de Comercio Internacional de Petroecuador, fue señalado como uno de los participantes más destacados. La Asamblea Nacional concluyó que Ecuador perdió más de 50 millones de dólares en ingresos petroleros por deudas respaldadas con petróleo y ventas a precios bajos. Entre 2009 y 2017 se firmaron 13 contratos que comprometieron a 1.325 millones de barriles, pero se entregó hasta 5 veces más a empresas chinas mediante intermediarios. Villavicencio y Pedro Velasco acudieron a la Fiscalía General para entregar 8 cartones, con un informe con pruebas que vinculaban a bancos europeos y empresas como Gumbor. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, y el miembro de ese organismo, Pedro Velasco, entregaron en la Fiscalía el informe que fue aprobado por esa mesa legislativa, en el que se determina que el Estado fue perjudicado por la negociación de créditos chinos pagaderos con petróleo. De que durante más de una década el Ecuador fue perjudicado en casi 5.000 millones de dólares. Y que estos recursos económicos acabaron en manos de compañías intermediarias. De 2.000 millones de dólares de deuda que aún está pendiente con China, y para garantizar el pago de esta deuda se han comprometido 156 millones de barriles de petróleo, que a un promedio de $70 del barril estamos hablando de cerca de 9.000 millones de dólares. Según la investigación de la comisión, el petróleo entregado a China nunca fue a ese país, sino que era entregado a empresas intermediarias que lo vendieron a un precio mayor que el pagado al Ecuador. Los asambleístas pidieron que la fiscal Salazar solicite a Estados Unidos la información que posee sobre el caso, incluida la confesión de Raymond Kogut, ex empleado de Gumbor, de que la empresa pagó 22 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador. Los asambleístas creen que con la información entregada se puede abrir el juicio y determinar a los responsables. Que es el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, están funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador, quienes manejaron el tema petrolero. Desde el 2017 la Fiscalía tiene abierta una indagación sobre el caso. Estamos hablando de una pérdida de $4 por barril promedio, el mayor atraco de la historia, cerca de 2.000 millones de dólares. Denunciando que el gobierno de Correa facilitó el control de intermediarios en estas transacciones. Según el informe entregado, el país recibió créditos que fueron respaldados con petróleo. A través de 13 contratos se comprometió hasta 2024 la entrega de 1.325 millones de barriles. El 22 de febrero de 2017, la Fiscalía General del Estado de Ecuador registró oficialmente el caso Petrochina, al iniciarse una investigación previa por supuesto peculado. Este procedimiento se agravó en abril de 2022, cuando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, bajo la dirección de Villavicencio, presentó un informe que respaldaba un supuesto daño al Estado ecuatoriano de cerca de 4.771 millones de dólares a causa de las ventas anticipadas de petróleo, con compañías chinas y tailandesas bajo circunstancias desfavorables. La Fiscalía General del Estado inició indagaciones basadas en el informe legislativo. El impacto del caso trascendió las fronteras. En Estados Unidos, ejecutivos de Gumbor y otros implicados fueron procesados, mientras que el Ecuador aún enfrenta el desafío de llevar a juicio a los responsables locales. Reina Fiscal encargado ha solicitado asistencia penal internacional a Estados Unidos, Suiza, Dubái y Panamá para ubicar movimientos económicos de varios exfuncionarios de Ecuador, entre ellos el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y varios ministros de Estado presuntamente implicados en el denominado caso Petrochina. A pesar de las revelaciones, las persecuciones judiciales han sido limitadas. Los informes han sido enviados a la Fiscalía General y a tribunales internacionales, pero los procesos aún avanzan con lentitud. Para muchos, el caso Petrochina sigue siendo un recordatorio de cómo las promesas de desarrollo pueden desmoronarse bajo el peso de la corrupción.